el rol que puede desempeñar el instalador y cómo el fabricante puede ayudar al instalador a afrontar todos esos retos que tiene por delante. Y me gustaría aportaros también algunos detalles, algunos datos para introducir el debate, algunos que vienen a reflejar lo más complicado de la crisis que se deriva de toda la pandemia que estamos viviendo y del estado de alarma y de la situación de inactividad. Se habla de 3.000 millones de euros de pérdidas en el ámbito de la construcción por la crisis. Se habla también de que ese sector ha caído en torno a un 80%. Eh, También de la caída de precios a partir de ahora tanto en la vivienda nueva como en la vivienda de segunda mano. Se habla de porcentajes muy variables, es difícil porque al fin y al cabo estamos hablando de previsiones, se habla desde un 6 hasta un 17% incluso, dependiendo también de si se trata de vivienda de segunda mano, de vivienda de lujo, para cuyo caso seguramente el porcentaje será menor. Se habla de descenso de las transacciones de entre un 25 y un 30%, de que las decisiones de compra se van a posponer seguramente en un plazo aproximado de entre 6 meses y un año. Pero por no ser completamente pesimista y puesto que lo que queremos también es lanzar un mensaje de optimismo sobre el futuro, que yo creo que tiene muchas perspectivas favorables también, se habla también, y esto es de una nota de prensa recibida ayer, de que el sector de la eficiencia energética en la edificación puede suponer del orden de 80.000 empleos al año, 80.000 nuevos empleos. Se habla también de que el porcentaje de viviendas, es más de un 50% de la totalidad de viviendas en España tienen más de 40 años, con lo que eso supone de posibilidades a la hora de ejercer la reforma, y de la ineficiencia de los edificios, hasta un 80% de ineficiencia de los edificios, de la edificación, de la totalidad de la edificación en la actualidad. Con esos datos que por un lado son muy negativos y por el otro también auguran ciertas perspectivas de futuro, o muchas perspectivas de futuro, seguramente a medio y largo plazo, a mí me gustaría enfocar de entrada el debate, empezando por Laura y por Daniel, que nos planteen un punto de vista inicial sobre cómo ven ellos la situación en el ámbito de la reforma y de la obra nueva. Cualquiera de los dos. Laura, por ejemplo. Bueno, pues nosotros lo que hemos visto, Luis, o sea, hemos estado analizando como semana a semana lo que ha estado ocurriendo. Evidentemente, pues fue una caída drástica. Nosotros experimentamos un 70% de caída. Lo que sí que hemos visto es que nosotros no estamos haciendo una desescalada, nosotros estamos haciendo una escalada. Es decir, a partir del pico más bajo, primero empezó, y aquí Daniel, pues no sé, igual tú también puedes saber algo, pero estamos viendo un repunte al menos de mucho interés en construcción de obra nueva. No sé si es aspiracional o qué, pero un incremento brutal. No tengo el número de ese en concreto, pero en general hemos tenido un incremento estas ya últimas semanas de más 35% superior a lo que veníamos. Es decir, en realidad estamos batiendo récords de visitas, curiosamente, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos ido viendo que se veía durante el COVID es que la gente, primero, en las primeras semanas estaba un poco a la expectativa de, bueno, a ver, a que nos dejen salir de casa, ¿no? En esas 3 primeras semanas, y no ha sido ya hasta ahora en el que estamos empezando a ver, pues sí que hay cancelación de la idea de reformar, pero es mínima, es un 10%. Por lo tanto, lo que creemos es que ahora va a haber un repunte de todas estas obras acumuladas, y lo que será más difícil es prever exactamente bueno, la crisis de demanda, que puede ver más a medio plazo o largo plazo, más a 6, más bien a 12 meses vista, ¿no? Eso está ya, no me mojo tanto. Más complicado. Sí. Daniel, por tu parte. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Encantado de compartir esta sesión con todos vosotros.
Pues por nuestra parte, la verdad es que la cronología es la siguiente. El primer trimestre se han mantenido las ventas de vivienda nueva más o menos en su totalidad, porque hay que tener en cuenta que el efecto COVID es a mitad de marzo, con lo cual en ese sentido son cifras de compraventas de vivienda nueva buenas. Y evidentemente las cifras se notan muchísimo cuando ya cogemos el periodo del COVID, ¿no? Aquí han bajado muchísimo las compraventas. Estamos hablando de que un poco, la, por así decirlo, el comprar una vivienda nueva, primero hay una reserva que conlleva aproximadamente entre 3, 5 o 6 mil euros. Y luego, evidentemente, hay que materializarlo en la firma de un contrato privado, ¿no? Que este ya exige una aportación mucho más importante por parte del cliente. Y ya esto, pues bueno, se perfecciona con la firma de la escritura de viviendas en notaría cuando el edificio está terminado y te entregan, hacen el acto de la entrega de llaves. Bien. Con lo cual sí que los ritmos de venta pues han descendido significativamente, pero en las noticias y la información que tenemos directamente de las empresas es que sí se han producido señales y también se han producido firmas de contratos privados, es decir, gente que había señalizado su vivienda en enero, febrero, marzo y que tenía que, incluso con anterioridad, pero que tenía ahora en estas fechas que firmar un contrato privado, lo está haciendo. Y esto yo creo que es una noticia muy importante. Si juntamos esta noticia junto con que todas las compraventas ya firmadas en contrato, que son, bueno, que van vinculadas a esas viviendas que están ahora mismo en construcción, pues apenas tenemos porcentajes inferiores al 2% de petición de resoluciones de los clientes. Eso nos indica que todos los clientes que ya están en contrato privado con las empresas promotoras y que están viendo cómo su promoción, su vivienda, se está ejecutando la construcción, están manteniéndose firmes en esa decisión. No se están echando para atrás. Esto es un dato muy importante. Yo creo que uno de los motivos es que todos tenemos en la cabeza que estamos inmersos en una crisis importante, profunda, pero sí el ámbito temporal descontamos que es un impacto muy profundo, pero en un periodo de tiempo corto. Ojalá deseemos que esto sea así, que cuanto antes se termine la crisis sanitaria, porque esto será una buena noticia. No por el contrario, estamos en la situación del 2008, que no se vislumbraba ningún horizonte de salida, con lo cual ahí había un temor y una desconfianza en los compradores de vivienda nueva que hicieron que solicitasen esas resoluciones en los contratos de aquellas compraventas que se estaban, perdón, de aquellas viviendas que se estaban ejecutando su construcción, ¿no? Eso yo creo que sería un poco en resumen y por ser breve, Luis, lo que está aconteciéndose en cuanto a obra nueva se refiere. Me Bueno, gustaría, Luis, sí, apuntar que nosotros justamente la reforma va muy, muy, muy ligada a la compraventa. Es decir, por ejemplo, de todos los usuarios que llegan a nuestro portal para, digamos, poder gestionar su reforma online, el 70% están en proceso de adquirir una vivienda. Y nosotros recogemos los datos, ¿no? Desde si están en proceso de prospección, si han firmado arras o si ya la tienen en propiedad, ¿no? Y justamente hemos visto esto. O sea, vemos que muy, muy pocas operaciones de compraventa que ya estaban apalabradas justo antes se hayan cancelado. Al contrario, o sea, la gente tiene muchas ganas de que acabe todo esto para seguir con su vida. O sea, yo creo que lo positivo es lo que decía Dani, o sea, que a diferencia, sí que hay, pues eso, un porcentaje que son como más precavidos y tal, pero la sensación que nos da desde aquí es de un optimismo de, bueno, esto es algo temporal. Yo creo que es la sociedad la que ha tenido que echar mano de sus ahorros, por decirte algo, pero no es la crisis del 2008 que había un endeudamiento brutal, tal. Bueno, aquí pues todos hemos tirado un poco de ahorros, ¿no? Pero seguimos teniendo el dinero y vamos a mantenernos. No sé, al menos yo la sensación que tengo a nivel de demanda, que es
lo que estamos nosotros más cerca, es esa, ¿no? O sea, a mí me sorprende, hombre, por supuesto positivamente, esta sensación de optimismo, ¿no? De simplemente, bueno, que acabe y seguimos con lo que estábamos, como un paréntesis. Bueno, es un buen detalle porque vendría a coincidir un poco con aquellos que piensan que la evolución de la crisis o la salida será más en forma de V que en forma de U o en forma de L o en forma de W, que también se ha hablado. Me gustaría saber un poco el planteamiento desde el punto de vista de la instalación, Miguel Ángel, ¿cómo veis vosotros vuestra perspectiva, ahora que ya los instaladores, desde hace creo que una semana, pueden hacer reformas en viviendas sin ningún tipo de problema porque lo autoriza el gobierno? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Encantado de participar con todos vosotros. Y nada, yo me alegra que sea todo optimista y que salgamos de esto cuanto antes, pero dentro de las 15.000 empresas que tenemos dentro de CENIE, deciros que hay mucha cantidad de ellas que lo están pasando realmente mal. De hecho, por deciros, en la parte de Cataluña, por ejemplo, yo que hablo bastante con toda España, por lo que me toca ahora, en las últimas reuniones que hemos tenido, se habla del desmantelamiento, que no sé si era luego real, del 30% de las empresas. O sea, eso del tejido empresarial es una barbaridad. Yo creo que luego al final, entre todos, seguramente a nivel nacional andaremos o estemos en un torno al 5%, entre un 5% del tejido nuestro, ¿no? Que sea lo que desaparezca, que sean las empresas más débiles o pequeños autónomos, o tal, que es de lo que más se nutre nuestra parte empresarial. El optimismo sí que le vemos ahora mismo, es lo que estabais hablando, tanto Laura como Daniel, de que sí que se ve un horizonte bastante esperanzador. Lo que pasa es que para nosotros como empresarios o como pequeños instaladores, lo que sí que vemos es que ahora a lo mejor hay un repunte de todo eso que teníamos parado, como se ha parado tanto la actividad, y lo que vemos más a largo plazo, o sea, casi a 2 o 3 meses, es donde va a venir otra vez otro parón, pero ya no por el COVID ni nada, sino por la misma situación. O sea, estamos arrastrando todo esto que teníamos de trabajos que teníamos pendientes, y ese optimismo que estáis viendo, a lo mejor ese es un reflejo de todo eso que estaba parado y que se está volviendo a reactivar muy de golpe. O sea, o se están saliendo ofertas muy de golpe o viendo cosas que se están reactivando muy de golpe que estaban ahí. Pero bueno, con el transcurso del año, lo que pasa es que son 3 meses que hemos estado casi no parados al 100%. De hecho, en nuestra singularidad de empresas, pues hay de todo. La hay de que ha estado trabajando y no ha parado porque servicios esenciales, y la hay que tiene a todos inerte. Nosotros tenemos un peligro muy grande luego con el tema del intrusismo. O sea, todo esto a nosotros nos va a repercutir en el tema del intrusismo, porque todos los trabajadores, que muchas empresas a lo mejor son de tamaño medio o pequeñas, en torno a 10 trabajadores, de media, entre de 3 a 7 serían las más normales. Pues tú imagínate si ahora en este periodo tienen 2 o 3 en ERTE. De esos a lo mejor no lo levantan porque las circunstancias o adapta la empresa a otro modelo, o el trabajo ya no se reactiva como esperamos, ¿no? Yo soy optimista también, ¿no? De parte desde FENIE, de la Federación, lo que hacemos es todos los días trasladar ese optimismo, y vemos que sí que hay un repunte en general de que vamos a salir, y de que, como decía Laura un poco, de que los datos indican que sí que hay mucha progresión en tema viviendas y en tema de reformas. ¿Cómo va a avanzar eso, o cómo ahora vamos a saber asumir toda esa carga de trabajo? Tampoco, es un poco también que desconocemos. O sea, ¿cómo van a soportar ahora empresas que realmente se dediquen a la reforma? Porque dentro de la instalación eléctrica o telecomunicaciones, sabéis que hay un mundo entero luego de actores, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar las empresas? Porque a lo mejor una empresa que se dedicaba solo a construcción nueva y no tiene ahora mismo esa capacidad, esa empresa seguramente tendría mucho personal, pero no se adapta a una empresa a la reforma. No valen todos los trabajadores para todo. Entonces, ese detalle habrá que ir puliéndole y a ver cómo salimos de todo esto. Pero vamos, yo estoy con vosotros en que hay que mirar para adelante con optimismo, porque si no es una... Vamos, no sabemos dónde vamos a meternos. Precisamente en esa labor de ayudar al instalador a enfocar la reforma o enfocar la rehabilitación en general y la vivienda nueva del mejor modo posible, los fabricantes, Jesús, tenéis una labor que ejercer y tenéis una labor en la que podéis ayudar y podéis servir de partner al instalador, ¿no?
No te oímos. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Sí, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que nosotros como fabricante, un poco por el contexto de que habéis hablado de los diferentes segmentos dentro del residencial, pues al final durante estos meses pues hemos recibido el eco de esa demanda, ¿no? Sí que hemos visto que la parte de obra nueva, a pesar de que hubo un parón inicial, pues ha podido mantener en el tiempo y de hecho pues tenemos proyectos muy a corto plazo en el que estamos cerrando el mercado, ¿de acuerdo? Y la parte de reforma, pues sí que vemos que, pues bueno, que efectivamente el hecho de no poder acceder a esas reformas más pequeñas, no tanto totalitarias del edificio, pues sí que se ha visto como más retrasado, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer un apunte respecto a lo que ha dicho Miguel Ángel, que sí que es cierto que hay, y vemos, porque en otros países lo hemos contrastado, hay un pico, ¿no? En el momento en el que empieza la actividad de nuevo, pues todas esas obras, tanto de obra nueva, como mencionaba Daniel y Laura, en la parte de reforma, pues hay como un pico, ¿no? Incluso hemos vivido momentos este mes nosotros de más 50% respecto a días anteriores, ¿no? En la parte de reforma, ¿no? Incluso en otros países como Italia está sucediendo exactamente lo mismo. Y en cuanto al medio y largo plazo que decías tú, Miguel Ángel, yo creo que aquí tenemos que tener un punto de esperanza, ¿no? En el que las ayudas que puedan venir de Europa, que por ejemplo la nota que mencionabas tú, Luis, pues que el Fondo Europeo, ¿no? Está tramitando pues una parte de 80.000 millones de euros, ¿no? Para rehabilitar los edificios. Yo creo que aquí, pues bueno, esto el sector se puede beneficiar muchísimo. Primero porque va a generar empleo, vamos a poder realmente transformar esos edificios que tienen una antigüedad importante, pues más del 60% son del año 79, y vamos a poder un poco pues transformar, ¿no? Y transformar el sector que está lleno de oportunidades, ¿no? Y esto lo vemos y lo recogemos con la voz, por ejemplo, de las promotoras o de los consumidores, ¿no? Que quieren que sus instalaciones o sus hogares sean súper seguros, que sean confortables, que tengan ya dotes digitales desde un inicio, que el estándar sea digital. Y aquí nosotros como fabricantes lo que intentamos hacer es, pues bueno, responder al mercado, traer los productos al mercado que puedan responder a esas necesidades y sobre todo ayudar al colectivo del sector, desde distribuidores hasta partners como pueden ser los instaladores, por supuesto, y para esto creamos dinámicas para ayudarles en la formación, ¿no? Que yo creo que es vital para, no solo de la parte técnica, sino incluso de la parte comercial, porque muchas veces a los instaladores les cuesta, ¿no? Les cuesta esa labor comercial porque no son comerciales, son profesionales instaladores, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay que ayudarles entre todos un poco para realmente transformar el mercado. Y desde el punto de vista pues, de sensaciones, nosotros somos muy optimistas, por supuesto, y pues bueno, pensamos que el mercado está lleno de retos de todos los actores y que probablemente estemos en un momento único, ¿no? Para intentar realmente pues, dar un paso hacia adelante, ¿no? Al enriquecimiento de esas instalaciones. Ya que, Luis, si me lo permites, hacer un inciso de contestar un momento a Jesús, yo comentaros con el tema de las subvenciones que has dicho. Nosotros estamos ya con el Ministerio, ya con los fondos y tal, y vamos a hacer llegar ahora un documento que estamos ya terminando, para esta semana seguramente terminemos, para hacer un plan de la reforma por el tema de seguridad y la eficiencia energética. Pues a ver por ahí cómo lo podemos, estamos un poco con diálogo con ellos, para ver de qué manera podemos hacer llegar a todos los o cómo se puede resolver todo esto para ver cómo lo pueden todas las comunidades autónomas luego en cada zona impulsar con ese dinero poner en valor todo eso, ¿no? Sí. Yo soy de Castilla y León, por ejemplo, y hace unos años llevo un plan de reforma que venían unos fondos también de Europa y la verdad que tuvo bastante acogida. Se cambiaban los cuadros generales, se cambiaban de una vivienda por temas de consumos y tal, y tuvo bastante acogida. Entonces, creo que vaya en esa línea un poco genérica todo, pero bueno, va más enfocado a eficiencia energética y luego tocar un poco de seguridad. Pero que sepa que en ese campo ya estamos avanzando. Muy bien. Un poco por abundar en esa línea, Miguel Ángel, y aludiendo también a la nota que yo comentaba antes y que decía Jesús, en esa misma nota se apunta que la renovación energética de inmuebles es la partida de inversión, se entiende, más importante dentro del
PNIEC, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un poco la Biblia en cuestión de energía para esta década, porque para esta próxima década, de aquí a 2030, los objetivos del PNIEC van a ser un poco los objetivos de todo el sector. Y además es también la renovación energética de la edificación la que más empleo genera en razón al dinero invertido, a los millones de euros invertidos. Nos llegaba un primer comentario por el chat, una primera pregunta, que si queréis os planteo, va muy en consonancia con lo que hemos dicho antes. Nos la hace Juan Manuel Carmona Martín y nos dice que si según estos datos el pico de trabajo o la mayoría de trabajo de los instaladores serán ahora orientados a la reforma y no a la obra nueva. Yo creo, bueno, podéis contestar vosotros, Laura y Daniel. Yo creo que ambos, pero bueno. No, yo por comentar aquí lo que decía Laura y haciendo un poco que yo creo que ahora mismo será más reforma a corto plazo porque es más fácil para la gente y lo que estábamos diciendo, llevamos 3 meses en casa y nos hemos fijado hasta en que la lámpara se descuelga y que tenemos esconchones y entonces todo ese tipo de cosas afloran y es lo que más va a haber. La obra nueva está claro que como no es, como decía Daniel, no es una parada por temas económicos, o sea, si es un tema sanitario, con lo cual la economía no tiene por qué quedar reducida y esos fondos o ese dinero que había ahí no tiene por qué quedarse estancado, que no es lo mismo que pasó en el 2008. Si queréis contestar a la misma pregunta. No sé si Daniel o Laura. Laura, si quieres. Es que en reformas, más o menos el 50% de las reformas conllevan algún tipo de instalación eléctrica. Entonces, en sí, y porque además es un mercado, digamos, más estable que el de la obra nueva, ya no ahora, sino en general es un buen sitio donde invertir como instalador, ¿no? Y bueno, y el otro día con Luis también hicimos un pequeño debate sobre por qué puede ser muy interesante para el instalador meterse más en reforma y al margen de la obra nueva, ¿no? Que les puede dar un poquito más de estabilidad a veces. Es menos fluctuante que la obra nueva, ¿no, Daniel? Bueno, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ahora mismo nos encontramos, y eso que venimos del 2015, mejor dicho, del 2014, con niveles históricamente bajos de visados de obra nueva en España. Venimos de 34.000 visados, esto es lo más bajo que se recuerda desde que hay esas cifras. Actualmente estamos en 106.000 visados en el año 2019, que siguen siendo infraproducción de vivienda nueva, porque la demanda que tenemos latente y la creación de hogares nuevos, que así lo asegura el INE, es de 130 a 150.000 hogares nuevos necesita nuestra sociedad al año, con lo cual todavía estamos por debajo de esas cifras y tenemos ese potencial, ¿no? Estamos hablando que en la época previa a la crisis del 2008 esos 100.000 visados casi se hacían solamente en la Comunidad de Madrid. Sí, claro. Para que veáis un poco la magnitud del tema. En la actualidad se están construyendo 160.000 viviendas de obra nueva en todo el territorio nacional. Este dato viene de los visados del año 2019, que son 106.000, ¿vale? Más la mitad de los visados del 2018, que fueron 100.000. Más o menos 155.000, 160.000 viviendas son las que están en ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque el periodo de maduración que tiene nuestra actividad son entre 18 y 22 meses. Desde que uno empieza la obra hasta que la termina, más o menos el periodo entre 18 y 22 meses. Por eso digo que en la actualidad habrá aproximadamente 160.000 viviendas en fase diferente según hayan empezado la construcción. Con lo cual, en ese sentido, para esa pregunta, decirle que todavía quedan muchas viviendas que van a necesitar de muchos instaladores en el espectro de la obra nueva. Y lo que tenemos que por delante es ese reto, ¿no? Seremos capaces, cuando seamos conscientes del impacto que tiene la situación en la que nos encontramos, de mantener esa hoja de ruta de crecimiento en los visados, como hemos venido hablando desde el año 2015, que se visaron 50.000, al año 2019, que se visaron 106.000, veremos que seguiremos poco a poco incrementando o por el contrario, esta situación es una situación profunda que nos va
que nos va a afectar a todos y que, por supuesto, a nosotros nos afectará también si esto, bueno, pues si esto se confirman todas las, bueno, pues todas las tesis o todas las posturas del impacto que nos vamos a meter en el PIB entre el 8 y el 13%, según el Banco de España. Evidentemente, según la duración, hasta que podamos volver a esa normalidad que todos deseamos que teníamos previa a esta situación, pues ya veremos, ¿no? Si seremos capaces de mantener esos niveles de obra nueva. Por el bien de todos, ojalá que sí, ¿no? Porque al final la obra nueva genera muchísimos puestos de trabajo, genera muchísima recaudación para las administraciones a nivel impositiva, ¿vale? Porque pagamos muchísimos impuestos en toda la cadena de producción de vivienda nueva. Con lo cual, por el bien de todos, pues esperemos que sí. De todas maneras, aquí no estamos solos. Aquí el Estado tendrá que tomar alguna medida que incentive la compra de vivienda nueva, que es aquella que consideramos, como os he dicho ahora, pues que genera un impacto importante a nivel de empleo y que genera también una recaudación impositiva importante para las tres haciendas que tenemos, ¿no? La hacienda municipal, las haciendas locales, la autonómica y la estatal, ¿no? Nosotros tenemos hecho un cálculo que la compra de vivienda nueva está grabada en un 26%, con lo cual si son 200.000 euros, por poner el ejemplo del precio con el IVA incluido de una vivienda nueva, hablamos de 34.000 euros, perdón, de 52.000 euros que se destinan a pagar impuestos. Ojo con estas cifras, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que el Estado tiene que hacer algún guiño al comprador, no a las empresas, a los compradores, para que faciliten, bueno, pues para que animarles a que se decidan en la compra de una vivienda. Respecto a los precios que comentabas al principio, Luz, sí que me gustaría hacer algún comentario. Se ha escuchado, como decías antes, de todo, desde descensos del 6% hasta el 17%. Incluso yo he escuchado alguno todavía más amplio. Yo creo que de momento los precios se están manteniendo. En este sentido, aunque haya pocas compraventas, sí hay compraventas y así nos lo están diciendo nuestras empresas y no están bajando precios. Nuestras empresas de momento, como no están altamente endeudadas, como sí estaba el sector en el año 2008, ahora mismo los niveles de apalancamiento son muy razonables, debido fundamentalmente a que algo hemos aprendido de aquella situación como empresarios y por otra parte que la banca ya te financia solamente una parte y te obliga a que tú aportes muchos fondos propios que antes no eran necesarios. Con lo cual, todavía las empresas no se ven en la necesidad de bajar precios, fundamentalmente por ese motivo y por otro motivo muy a tener en cuenta, que es que de esas 160.000 viviendas que decíamos que están en construcción en estos momentos en toda España, aproximadamente un 85% están vendidas. Con lo cual, apenas quedan unidades por vender. Y debido a esa situación que os decía, más si la sumamos las condiciones de tipo de interés que van vinculadas, los préstamos hipotecarios o los préstamos de construcción de nuestras empresas, que como sabéis los tipos están históricamente bajos, pues no estamos en una situación de bajar precios, estamos en una situación cómoda, tenemos la mayoría del producto ya colocado, los compradores están respondiendo muy bien porque apenas tenemos peticiones de resolución de contratos, con lo cual siguen con sus planes de la compra y el porcentaje que nos queda sin vender no nos preocupa porque entendemos que esta situación, si como todos deseamos, es corta en el tiempo, seguramente, y por los motivos que comentaba Miguel Ángel y Laura, hemos estado en nuestras casas. Habrá algunas personas que estén ya pensando en esas reformas en su domicilio, pero habrá otras que están pensando en que ya no les vale una reforma, que es que su casa tiene 60 metros y no tiene terraza y está en una ubicación a lo mejor con mucha densidad, con lo cual me tengo que ir a otra vivienda y en ese caso están mirando vivienda nueva. Sí. Yo estoy viendo mucho terreno en relación al tema, al menos terrenos, porque claro, nosotros claro, como no se puede hacer reforma ni construir cosa nueva, que es lo que nosotros hacemos,
no vemos, ¿no? Pero sí vemos la gente que está en proceso de adquirir también un terreno para construirse una casa. Autopromoción. Autopromoción. Pues ahí sí que la mayoría están muy a la expectativa y esperando a que se bajen precios. O sea, creo que la demanda, al menos en terreno, va a apretar. Y aquí yo creo que pues el promotor tiene que aguantar y el mercado se aguanta. Yo creo que si igual, como tú dices, aguanta la promoción de obra nueva y no sé, y los precios de los pisos no bajan, pues los terrenos tampoco bajarán. Pero sí que la gente está esperando. Dice, Depende un poco de 2 o 3 meses a ver que bajan los precios. Depende de la Pero capacidad. no para cancelar, sino oportunista, ¿no? Digamos. Depende de la capacidad de aguante y de las necesidades que tenga el tenedor o el propietario de ese suelo o el propietario de una vivienda, ¿no? También comentaba Luis, oye, ¿se va a comportar igual la vivienda de segunda mano que la vivienda nueva? Pues no lo sabemos. Seguramente que las empresas, por los argumentos que os explicaba antes, pues tienen más capacidad de aguante de esos precios, ¿no? Si estamos hablando de las necesidades que puede tener un particular, que puede tener una situación de desempleo, que puede tener una situación de que le han minorado los ingresos con los que contaba, pues a lo mejor tiene que poner a la venta esa segunda vivienda o incluso su vivienda de una forma rápida, con lo cual a lo mejor obedece a una necesidad muy concreta de una persona, de un particular, no ya de una empresa, ¿no? Pero bueno, y no generalizado, no tengo esa situación de generalizado. Van a ser situaciones individuales, yo creo. Exacto, sí. Yo lo que quería expresar es que sí que hay el que está esperando la oportunidad, ¿no? De decir, a ver qué. Sí, no, y perdona Luis, que ya ya te dejo que sigas un poco con tu guión. Simplemente, Jesús, comentarte una cosa. Has mencionado en tu intervención la importancia que tiene la formación. La formación de los instaladores y demás. También me gustaría resaltar que esa formación también tiene que llegar a los departamentos comerciales de las empresas promotoras. Y esos productos que vosotros tenéis, tan innovadores, digitales, que hacen la vida más fácil, que nos encantaría tener a todos, porque eso es una realidad y yo creo que vamos camino a eso. Hay que contárselo también a los equipos comerciales de esas colaboraciones que estáis hablando con las promotoras. Me consta que estáis trabajando ya con muchas, y con lo cual es una muy buena noticia, que eso requiere que el sector siga evolucionando y apuesta por la innovación y sobre todo apuesta por una cosa que cada vez tiene que tener más clara, que es que el cliente te lo demanda, el cliente lo necesita, el cliente te lo está pidiendo. Entonces tú tienes como promotor que dárselo, ¿no? Y es importante que los equipos comerciales, cuando la gente se informa, también tengan ese mínimo conocimiento para contarle realmente las características que tiene su vivienda. Porque si todos hacemos un esfuerzo en la cadena de producción y de construcción de una vivienda y luego al cliente le decimos que la ubicación, metros cuadrados, una cocina, 3 dormitorios, oye, y que aquí se ahorra mucho dinero en la factura y tal, pero poco más, al cliente hay que contárselo igual que cuando vamos a un concesionario. Que al final, antaño yo me acuerdo, cuando era joven, que me quedaba con la potencia del vehículo. Y el resto, pues bueno, ahora no. Ahora, ¿cuántos caballos tiene mi coche? No lo sé, pero sé que tiene de todo. Sé que tiene 27 airbags, inteligente, sensores, no sé qué, no sé cuánto, que me hace la vida más fácil, que aparca solo, en fin, todo eso yo creo que lo tenemos que orientar también al producto de vivienda nueva. Yo quería ir por ahí, Daniel, precisamente, porque en previsión de que esa evolución de la que tú antes hablabas vaya en la mejor de las perspectivas y también en función de que existe una demanda que ya lo reclama, lo que creo que nos tiene que ocupar y preocupar también a todos, en este caso también a instaladores, a fabricantes e incluso a distribuidores que no están representados hoy aquí, pero que también forman parte de la cadena del sector de material eléctrico, es cómo aportar un valor añadido más allá de lo que se está haciendo habitualmente. Y ahí entra el concepto de Smart Home y el concepto de ofrecer algo más en la medida en que esas soluciones que ya
los fabricantes cuentan con ellas, tanto vosotros los promotores o en este caso los equipos comerciales y también los instaladores, que son quienes las instalan, tienen que tener toda la información y tienen que saber cómo instalarlas. Yo creo que ahí el papel del instalador es decisivo en primer lugar, claro. Sí, Laura. Di Miguel Ángel. No, yo que era por comentar esto, si una cosa que ha traído el COVID se ha puesto en relieve el tema de las telecomunicaciones, que vemos que tenemos en nuestras casas bastantes carencias en telecomunicaciones. Cada vez ha habido más videoconferencias, vamos encaminados a que se queden ya con nosotros, porque la verdad que yo no sé vosotros, pero yo este mundo a partir de ahora ya forma parte del día a día casi. Y hemos visto que en la mayoría de los hogares hay mucha carencia del sistema de telecomunicaciones que tienen, ¿no? Que es otra vía de reforma importante. Y luego lo que comentaba Daniel, y estoy de acuerdo con él también, creo que es una oportunidad, que estoy de cogerlo como una oportunidad. Este parón va a sacar cosas muy importantes y vamos a un mundo de conectabilidad, del mundo de las Smart City, todo esto que viene de atrás, no se ha quedado ahí sin desarrollar, pero ahora cada vez os demandarán más el tema de la fotovoltaica, la geotermia, las casas inteligentes, o sea, todo este mundo que está aquí ya, que sobre todo Jesús nos puede dar una pincelada porque Schneider es puntero de muchas cosas de estas, y están ya en el mercado. Lo que pasa es que sí que somos bastante reacios, no los instaladores, sino el que demanda un poco la instalación. Muchas veces nos quedamos en lo básico, también por el precio muchas veces, pero luego todos deseamos el Mercedes full time, ¿no? Con todos los extras. Y de entrada normalmente, y ahora hay aplicaciones que con muy poco dinero amplían todas estas necesidades que estamos demandando cada uno en nuestra casa, ¿no? Jesús, yo ahí te mando a ti, te lanzo la pelota. No te oímos. No te oímos, Jesús. Perdonad. Lo has explicado muy bien, Miguel Ángel. Yo creo que claramente en el caso de fabricante, ya no es solo el vender el producto, ¿no? En el canal y que todo fluya, sino que tenemos que tomar un protagonismo en el mercado, conociendo cuáles son las necesidades, ¿no? El apunte, por ejemplo, de Daniel, yo creo que es importante. Él seguro que es consciente de las necesidades que tienen los compradores, ¿no? Y además, con sus colegas de promotoras, seguro que están preguntando todo lo que tiene en relación con la transición energética, con la eficiencia energética, con todo lo que es la conectividad en el hogar. Y tenemos que ir hacia aquí, ¿no? Los fabricantes tienen que estar más cerca en cuanto a conocimiento del mercado y seguir trabajando cada uno de los eslabones de la cadena, facilitando esa labor, ¿no? Desde el distribuidor, en este caso, hasta el instalador, hacia las constructoras, promotoras y, por último, el consumidor, ¿no? En el caso, por ejemplo, que explicaba Daniel, nosotros cuando hablamos con una promotora y, por ejemplo, entramos en su libro blanco, después de haber hecho pues, una serie de validaciones y probar el producto, que se sientan cómodos y demás, una de las preguntas más importantes que hace el promotora es ¿cómo voy a comercializar esto más allá de mi vivienda, ¿no? Es decir, ¿qué herramientas me vas a dar a mí, a mis equipos comerciales, para poner en valor toda esta propuesta de valor que estamos trabajando conjuntamente y que se capitalice, ¿no? Porque al final se ha dedicado una serie de recursos, la promotora invierte más dinero en esa construcción y, por tanto, tiene que rentabilizarlo, ¿no? Entonces, se tiene que asegurar, sobre todo, de que luego, una vez vendida esa vivienda, no haya problemas postventa, ¿no? Entonces, ahí es la labor de tener la información siempre disponible. Nosotros tenemos un lema de la compañía que es: tenemos que hacer nuestros productos que sean fácil de comprar, fácil de instalar y fácil de configurar. Y por último, que no menos importante, es la satisfacción del cliente, ¿no? Si el cliente al final no queda satisfecho, es porque parte de ese proceso lo hemos hecho mal, ¿no? Entonces, yo creo que con la parte de información disponible para todos los actores, se soluciona parte de esos problemas. A mí me gustaría apuntar una cosa en relación a todo esto que... Y es que creo que es súper importante desde el fabricante
lo digo desde el fabricante porque sois los que conocéis más el producto, de llevar la aspiración, o sea, que es a raíz también de lo que decía Daniel, ¿no? Del ejemplo que ponía del coche. No hablar solo del ahorro energético y te vas a ahorrar mucho dinero, porque ¿qué nos encontramos nosotros? Vale, mucha gente, por ejemplo, nos solicita aerotermia. Es como, ostras, aerotermia, no sé qué, claro, cuando saben lo que cuesta, la inversión inicial que hay que hacer y que el retorno de las inversiones al final, a ver, son plazos largos, es decir, pues hay gente que le cuesta, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje tendría que ser como más aspiracional, más lo que decía Daniel, ¿no? Decir, oye, no tienes un coche de 100 caballos o 200, lo que sea, no sé, yo no sé mucho de coches, pero que tienes un coche que cuando entras, ¿no? Tiene un sonido envolvente, ¿no? Que va a ser una experiencia conducir el coche, ¿no? Te gusta conducir. Pues creo que los fabricantes tendríais con las smart homes y uniendo con tecnología, que ya es lo que vais haciendo un poco, ¿no? Pero buscar no solo la cosa objetiva, que también evidentemente es una gran herramienta, ¿no? Del retorno a la inversión, sino también la cosa aspiracional de, ostras, que vas a tener una casa como si fueras, yo qué sé, de Beverly Hills, ¿sabes? Y lo tienes por 200.000 euros, ¿no, Daniel? Claro. Una cosa así. Yo creo que hay que, de una vez, y es verdad que el término PropTech, que no ha salido y que tan famoso se ha hecho en estos últimos años, hay que decir, y sobre todo nos lo tenemos que creer nosotros, y para eso hay empresas como Schneider que nos lo demuestran día a día, ¿no? Y además con unas condiciones muy competitivas, pero tenemos que hacer ver a la sociedad en general que tecnología e inmobiliario, o real estate, como está ahora también tan de moda todos los anglicismos, que no están reñidos, que es posible, que te aporta un confort impresionante, que te aporta unos ahorros importantísimos, que te aporta, si ya no solamente de cara al usuario, que es así, sino además también si nos ponemos desde la perspectiva de un inversor que tiene un patrimonio inmobiliario, que te aporta una información y una capacidad de gestión y de mejorar y de darle valor a tu inmueble muy relevante. Entonces, que todo esto cada vez está más presente, que poco a poco vamos camino de ello, pero lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, y los fabricantes ahí, pues evidentemente tienen el papel protagonista. Y luego, en ese sentido, junto con su partner, el instalador, exacto, saberlo transmitir, y nosotros también como promotores, el ponernos siempre en la posición del cliente. Oye, a mí, yo como cliente, ¿qué me gustaría ahora mismo en una casa nueva? Oye, pues que tenga sensores, que me pida la información sin yo a lo mejor aportarla, sino que sea, bueno, pues llevar a la inteligencia artificial en la medida en la que se pueda, teniendo en cuenta, evidentemente, bueno, pues que todo esto tiene un coste y que en el sector son poquitos a poquitos, pero al final te encuentras con un precio que el cliente tiene que tener la capacidad de pagar, porque claro, si nos quedamos fuera, oye, sí, si tenemos aquí una casa estupenda, pero ¿a quién se la vendemos? ¿A 3, a 4 o a 40.000? Oye, pues eso por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Y por último, estamos hablando de tickets bastante pequeños. Sí. Schneider domotizamos una casa por 3.000 euros. Dentro de esa inversión, Jesús, no te oímos. Que hacía relevancia que incluso menos de 3.000 euros. Bueno, quiero decir, para un piso de tamaño tal, no sé qué, o sea, la domotizas y tienes una cosa chula. Es que yo creo que el concepto tiene que ser más marketingiano. Creo que en construcción, como tú dices, somos muy vetustos, muy offline y tal, y poco marketingianos, poco de aspiracionales, poco vendedores. Entonces, Miguel Ángel, los instaladores. No, bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay de todo, tenemos nuestra parte comercial, y como decía Jesús, que no la sabemos a lo mejor exprimir al máximo, siempre habrá como en todos los sitios de todo. Yo digo que yo soy más comercial casi que instalador, porque me va cuando estoy con el cliente el venderle todas estas cosas, claro, ¿no? Y el venderle la eficiencia energética y todo, y venderle que las persianas se suban y se bajen con la palma de la mano. Todo va relacionado a que tienes que llevar tu casa ya a la palma de la mano. O sea, me tengo que ir de viaje y yo tengo que poner la calefacción desde donde esté.
y tengo que ver en todo momento el estado de mi casa. Y todo eso se vende muy bien. O sea, todo ese tipo de producto, de llevártela a la casa por ahí, o sea, yo me voy, pero mi casa me la llevo y sé en que todo momento si entra alguien, si no entran, si tengo las luces encendidas, están apagadas, incluso subo las ventanas, las bajo, o sea, todo ese tipo de cosas que hoy por hoy se pueden hacer todas perfectamente, que ya está todo muy testeado y muy comprobado, sin gastarse, como decía Jesús, una cantidad que antes a lo mejor ibas a los KNX y era muy concreto, y ahora han salido soluciones mucho más, no son las mismas, pero son relativamente también más asequibles para ciertos mercados. Hay de todo, lo estamos hablando pues no será el Mercedes de las casas, pero puede ser el Qashqai o un Renault, que también la gente tiene derecho a tener de todo. Tiene que haber mercado para todo. Y ahora mismo estamos posicionados en eso. El cliente tiene que ser consciente de la capacidad y de las posibilidades que le ofrece una vivienda con estas características, porque todos con el teléfono, oye, yo voy por la calle y a nadie, y todo el mundo tiene bueno, pues teléfonos que cuestan un dineral, y nos hemos acostumbrado. Ahora, en vez de darle 500 euros o 1.000 euros a tu que parece como que no lo ves. No, cuando seas conocedor, y es una labor de divulgación, es una labor que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Ese departamento comercial, que los hay estupendos en la obra nueva y que en algunas ocasiones, oye, podría incrementarse un poquito más, mejorar sus servicios, aunque ya son excelentes, con algún conocimiento técnico. Igual que comentaba ahora Miguel Ángel, oye, también es verdad que si a un instalador, a un técnico, le ponemos un toque de comercial, pues ya tenemos pues el tío perfecto, ¿no? Tenemos que ir orientados ahí. Por último, para terminar antes, Luis, comentabas el PINIEC. Bueno, el PINIEC son 240.000 millones para descarbonizar nuestra economía en el año 2030, y el 80% lo tiene que aportar la parte privada. Caray, ni más ni menos. En cuanto a nuestro sector, son 40.000. Es el pequeño hándicap. Claro, 40, nuestro maravilloso país. Al sector nuestro son 40.000 millones de euros. Hay que sacarlos de algún sitio. Esta fiesta hay que financiarla. Y yo creo que todos cada vez somos más conscientes de que ese es el camino. Es que no hay otra alternativa. Pero tenemos que ser imaginativos, colaborativos, claro, solidarios entre unos y otros, e ir de la mano para buscar ese fin. En cuanto a los objetivos de la rehabilitación para el 2030, es 1,3 millones de viviendas en toda España. Desde nuestro punto de vista, tiene que conjugar dos tipos de rehabilitaciones. Una, la que perfectamente conoce Laura y la que se dedican a ella, y otra es la regeneración urbana. Hay parte del parque de viviendas que no merece la pena, porque es tirar el dinero, el cambiarle, ponerle un SATE, cambiarle una fachada y cambiarle las ventanas, porque aunque le mejores una o dos letras de la eficiencia energética, por dentro la estructura y las condiciones de habitabilidad no merecen la pena que le dediques dinero, ya sea de Europa, ya sea privado o ya sea del BEI o de donde sea. No. Hay que demoler, hay que adaptar ese parque a las exigencias de hoy en día, y de esa manera empiezas a sustituir edificios que emiten mucho, que las ciudades emiten entre el 40 y 45% de las emisiones a la atmósfera, y sobre todo a la gente la permites vivir en condiciones, pues bueno, como necesitamos ahora. Hace 80 años las condiciones eran otras, hoy en día no puede ser que cambiando, ojo, entenderme bien, esta solución vale para una parte, la otra hay que acometerla como se está cometiendo ahora mismo, pero tenemos que tener la mente un poquito más abierta, y hay que arriesgarse como administración a tomar ese tipo de decisiones. Es que al final de todo el marketing tenemos un argumento inmejorable, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad sirve hoy en día para justificar cualquier política en ese sentido, porque tenemos unos objetivos que en teoría hay que cumplir. Mejoramos la calidad de vida de las personas, ya sea en una vivienda o en un edificio de oficinas o en un centro comercial. O sea, al final, donde nos podemos realizar como personas, pues es ahí donde tenemos que actuar, ¿no? Y en el ámbito en el que sea, ¿no?
sea. Hay un par de preguntas más que que nos han llegado por el chat, que os quería hacer. Una en concreto es para ti, Daniel. Nos dicen que si no son los bancos los que ponen impedimentos a la hora de conceder una hipoteca ante la duda de si se podrá pagar a largo y debido al repunte del paro y, bueno, pues Bueno, esto está por ver, claro. Ya me gustaría a mí, entiendo que también los bancos, pues al final son sensibles a la situación económica y sobre todo el banco le vale una cosa, ¿no? La capacidad de pago que tienes tú de repagar esa deuda que te está dando. El banco te está adelantando dinero y te va a medir qué capacidad tienes en función de tus ingresos, de tu edad, de tu estabilidad laboral, etcétera, etcétera, qué capacidad tienes tú de devolverle esto, ¿no? ¿Cuánto vas a dedicarle tú de tus ingresos a pagar esa deuda? Bueno, si ellos tienen unos scoring, ellos tienen unos estudios hechos y cuando meten en la coctelera tus datos, tu edad, tu capacidad de tus ingresos, etcétera, etcétera, te sale tu nota. Tu nota es la capacidad de pago que tengo. Oye, si es suficiente, pues te pondrán unas condiciones, tendrás acceso a esa hipoteca. Que no es suficiente, pues te tendrás que plantear, aquí te tendrás que plantear dos cosas. Una, pues evidentemente buscar un alquiler, pero es verdad que en algunas ciudades, en las ciudades principales, estamos viendo cómo el alquiler incluso puede ser superior a una cuota hipotecaria, de una mensualidad hipotecaria, con lo cual aquí esto pues no encaja mucho, te obliga a desplazarte muy lejos, ¿vale? Y entonces te obliga ya este término de sostenibilidad pues a planteárnoslo, ¿no? Porque si al final mi capacidad me obliga a vivir a 50 kilómetros de mi trabajo, bueno, pues cojo el coche, pues necesito carreteras, necesito urbanizar más, necesito al final más recursos a nivel de transporte. Y la otra, que es la que estamos planteando al Ministerio de Economía y también al de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y lo estamos comentando también con el ICO y con el Banco de España, es aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago, que son solventes, porque no destinan más de un tercio de sus ingresos a comprar una vivienda, pero les falta el ahorro suficiente porque el banco te dice, oye, yo te dejo hasta el 80%, te presto hasta el 80% del precio de compra o de tasación, el menor de los dos. El resto lo tienes tú que poner. Tú necesitas poner ahorro. Aquí no puede ser que te vas a comprar una casa y no te exigen poner nada, ¿no? Es sano incluso que se pongan ahorros, porque tienes un vínculo con esa vivienda, tienes más apego. Si no pones nada, pues yo me compraría ahora mismo una mansión de 3 millones de euros. Si me lo dejan todo, oye, que el día de pasado mañana me va mal, bueno, pues oye, pues ahí el banco tendrá un problema. Yo no puedo afrontar esto. Nosotros estamos planteando que a los jóvenes que tienen capacidad de pago, que es una parte, y que quieren comprar una vivienda, pues el gobierno a través del ICO pues les avale del 80 al 95% o del 75% al 95%. Ellos ponen una parte, 5%, incluso con impuestos sería un 15%, ellos ponen una parte y por otra parte tienen financiación a largo plazo, siempre y cuando se cumpla esto. Esto solamente es para una parte de los jóvenes, una parte de los compradores, no resuelve todo el problema. Jóvenes con capacidad de pago, pero no de ahorro. No es hacer solvente al insolvente. Para los que no llegan a esta tipología, no les interesa porque no quieren saber nada de la compraventa, para estos hay que trabajar y empezar a ampliar el parque de viviendas asequibles en este país, que a nivel europeo no existe. Nosotros, a nivel europeo, el 96% de la oferta de vivienda en alquiler que hay en España lo tenemos los particulares. Ha sido nuestro ahorro, nuestro plan de pensiones, tu propia hipoteca y la segunda vivienda que tengas. O bien en el pueblo, o bien en costa, o incluso tus ahorros los has orientado por esa vía y has comprado una vivienda y destinarla al alquiler. Claro, no tenemos un parque de vivienda profesionalizado. Entonces, por eso también hablábamos antes, y lo hilo con otro tema que no he terminado. Como propietario, el Build to Rent. Es importantísimo que las casas tengan tecnología para tú tener información del modo de vida que tienen tus usuarios. Y para que tú tengas también información y la mejora en la gestión de tu patrimonio, de tus inmuebles. Por tanto, nosotros lo que decimos en concreto a esa pregunta es, bueno, que estamos trabajando con la Administración para intentar que históricamente en España se ha ayudado a la compra de vivienda. Históricamente. Llevamos unos cuantos años en los que además de no haber presupuesto, parece como que
le genera repelús a la administración hablar de comprar vivienda. Oye, ¿por qué no hacéis alguna medida que genere comprar vivienda? ¿Por qué tenemos un IVA del 10% y no lo bajamos al 4%, por ejemplo, como otros países están haciendo? Otros países, la medida que os he comentado en Reino Unido, esto es una realidad. En Francia, parte de la financiación te la da el banco y parte te la da a préstamo cero, a 0%, el Estado. Son medidas que ayudan a comprar vivienda. Aquí nos han dejado... Llevamos 7 o 8 años con un presupuesto en vivienda pírrico, históricamente bajo. La media europea es 0,8% del PIB se destina a políticas de vivienda y aquí en España es el 0,1%. Es decir, es que no tenemos recursos. Bueno. Otra pregunta que nos hacen, nos dicen también que qué incidencia pensáis que va a tener en la rehabilitación la aplicación del nuevo CTE. No sé si Laura, por ejemplo... En normativa no estoy muy puesta. Bueno, pues igual Daniel. En vivienda nueva, más o menos os digo, la entrada de del Código Técnico de la Edificación, la última modificación que viene del 20 de diciembre y que se ha pospuesto su entrada misma, que iba a ser este mes de junio, por los meses, se van a correr los meses del estado de alarma, con lo cual entrará a finales de año. Esto tiene una implicación en vivienda nueva entre 6 y 8.000 euros por vivienda. Al final estamos convencidos y el sector hay una parte, evidentemente ya el cumplimiento del código técnico tienes una calidad de edificación buena, muy buena. Si le vamos sumando más requisitos, más exigencias, que yo creo que es por donde va el mundo, por donde también nos marca Europa. Esto son lentejas y yo creo que como sectores ya lo tenemos asumido. Al principio de esto, hace 6 o 7 años, cuando empezó poco a poco la actividad promotora, todavía había reticencias en algunos empresarios. Oye, ¿qué es esto de la calificación energética? No, yo me voy al raso, a cumplimiento del código técnico, yo no quiero saber más. Yo no quiero saber si le meto este sistema voy a ganar una letra. Y bueno, hay otros que por el contrario, eso es su bandera, ¿no? Quieren ser más exigentes que la norma, porque eso es lo que ellos aportan al cliente. Ese compromiso, además es un compromiso para la sociedad. Oye, yo no fabrico, cuadernos. Yo es que fabrico una cosa. Es que por el periodo pues mínimo son 50, 60, 80 años, por no irnos, como todos conocemos, edificios que tienen un periodo de su existencia muchísimo mayor, ¿no? Entonces el código técnico es la definición de edificio de consumo casi nulo, y esto lo que al final busca el código técnico es que nuestras casas sean más herméticas, que haya menos pérdida de energía y menos demanda, ¿vale? Para que sea más sostenible y la factura sea más baja. Por supuesto, utilizando las fuentes de energía renovables. Esto es fundamental. O sea, ya sea la solar, ya sea la fotovoltaica solar, ya sea, como decía antes Laura, los equipos de geotermia, ya sea la geotermia, en fin. Pues bueno, por ahí va el mercado, o por ahí va la normativa, y el cliente, y nosotros tenemos que ir por ahí. Pero ahí volvemos. Al final este código lo que nos permite, además es un reflejo muy importante de los instaladores, que se basa mucho en el código técnico. Para ellos es como su Biblia, ¿no? Es decir, yo hago lo que pone en el código, ¿no? Pues desde el punto de vista fabricante es un acelerador vital hacia lo que realmente se está demandando a nivel europeo, ¿no? Para cumplir los compromisos ambientales, medioambientales que tenemos. Para mí yo no lo vería tanto como una incidencia, sino más bien como una oportunidad, ¿no? Para intentar acelerar todavía más esa transformación, y ojalá vinieran más códigos técnicos en relación a mejora de las instalaciones, y que sean más eficientes y que evitamos el mínimo posible de dióxido de carbono, ¿no? Yo creo que es una muy buena acción por parte del código técnico. Sí, y vamos tarde. Al final vamos poniéndonos al día de la normativa que está vigente en Europa, y que a nosotros vamos un poco tarde. Perdona, Miguel Ángel, que yo cojo carrerilla. Y, nada. Con respecto al código técnico, comentaros también que lo que decías de que vamos tarde, bueno, vamos tarde siempre. España, por norma, apura todas las fechas al límite.
con lo del segundo dividendo digital, por ejemplo, todos los países de Europa lo tienen y nosotros ya estamos ahora terminando. De hecho, no hemos cumplido los plazos por el COVID, en teoría por el COVID, pero bueno, nos ha venido hasta Dios a ver a telecomunicaciones, porque no íbamos a llegar. O sea, el mercado español vamos tarde en muchas cosas, ¿no? Y con respecto al cohete técnico, lo que decía Jesús, va todo enfocado un poco a la eficiencia energética ligada siempre a la seguridad, ¿no? Porque siempre es lo básico en la vivienda, ¿no? La seguridad también de las personas, pero sí, por ejemplo, todo lo que es la regeneración de aires y todo esto de tema es muy importante, y el tema de los consumos. O sea, se busca mucho, pues eso, que regenere, que las viviendas estén siempre regeneradas por aire, que antiguamente tú cerrabas las viviendas y se llenaban de moho, ahora en una vivienda nueva eso es imposible, el código técnico así lo hace, ¿no? Que tienen que tener unas aperturas en las ventanas, tiene que haber siempre una regeneración continua, si usas aerotermia, geotermia o energías alternativas como puede ser la fotovoltaica, estás reduciendo muchísimo los consumos de la vivienda o de las comunidades de vecinos, de la que ahora con la nueva ley que salió de la fotovoltaica, en los servicios comunes se pueden juntar hasta varios vecinos para poder coger las placas fotovoltaicas y usarlas entre ellos. O sea, hay una serie de cosas que yo creo que pueden ayudar mucho a todo este mundo de la reforma, ¿no? Y al sector residencial a fortalecerle y a tirar para adelante y a salir de este embudo, de la V esta que decía Luis, o la U, o lo que sea. Pero ¿y no creéis también que aquí en este sentido también nos falta lo que decíamos antes, lo del marketing, el apoyo comercial para saber transmitírselo al usuario final, que al final es quien tiene que tener o tiene que crearse esa necesidad? Sí, pero el apoyo final, lo que decía Daniel también, si no hay incentivos por parte de la administración y no te dan nada y lo tienes que soportar todo tú claro que quieres el Mercedes, pero el Mercedes es inaccesible. O sea, tienen que darte ayudas para poder llegar a tener los mínimos requisitos básicos que en Europa ya los tienen. O sea, tú vas a cualquier vivienda europea y muchos del mercado básico de reformas de Europa, en Francia, por ejemplo, en Francia nos llevan años luz de lo que es una reforma eléctrica. O sea, tú vas a cualquier edificio de 60 años, como decía Daniel, y en Francia todos tienen, aunque sea estéticamente feo, tienen sus canaletas por fuera para llevar las tierras, para llevar todos los servicios de fibra óptica, todos los servicios de tal. Estéticamente quedará muy feo. El edificio será el peor del mundo, pero tiene todos los servicios básicos y están al día de todo. Y eso aquí en España va un poco ligado o va reñido, no sé. O por lo menos una bonificación fiscal, Luis. Porque claro, esta modificación del código técnico es obligatoria tanto para viviendas protegidas de obra nueva como para una vivienda de lujo de 1 millón de euros. Pero claro, la capacidad que tiene de asumir ese incremento una renta que adquiere una vivienda protegida no es la misma que la de 1 millón de euros. Entonces, vamos a bonificar. Yo no digo que no se implemente, que bienvenido, como decía Jesús, bienvenido, y creo que el mundo va por ahí y creo que el sector ya lo ha superado y lo podéis ver en los residenciales nuevos, ¿no? Qué capacidad tienen y qué características tienen. Pero también tendremos que ser sensibles a esto. La administración puede decir, oye, para la promoción de este tipo de residenciales y tal, voy a bonificar fiscalmente algo. Y eso se notará en el precio. Con lo cual, para que esa subida no sea todo incremento, que al final lo que hace es reducir mucho tu comprador por el precio, ¿no? O sea, que tiene que haber un ten con ten. Oye, vamos a exigir, esto encarece, pero voy a bonificar, soy sensible que esas actualizaciones, esos incrementos, al final es un coste económico. Voy a ser sensible también a que esto, pues voy a bonificar un poco, y en las rehabilitaciones igual. Toda rehabilitación que genere una mejora en la calificación energética, voy a bonificar las tasas que hay que pagar a esa rehabilitación, voy a bonificar de alguna manera. O sea, un guiño, no solo que el compromiso sea a costa siempre del privado, ¿no? Dame un guiño, compénsame a nivel fiscal. Bueno, creo que son medidas que no me he quedado calmo, como os podéis imaginar, pensándolas, pero que creo que sí que tendrían su impacto bueno en la sociedad. A nivel fiscal, y también nos apuntan que hacia una mayor colaboración. Nos dicen, el Código Técnico de la Edificación es un documento de mínimos, pero siempre se puede ir a más. Y los plazos que tarda en generarse
y los plazos que tarda en generarse nueva normativa pueden no ir acompasados a la capacidad productiva e imaginativa de los fabricantes. ¿No sería mejor una mayor y más estrecha colaboración? No sé si Jesús quiere en ese sentido. Se refiere a la parte instalador fabricante, la pregunta orientada por Sí, ahí. entiendo que se refiere a que, bueno, pues la nueva normativa va a un ritmo al que a lo mejor los fabricantes no vais. Los fabricantes podéis ir más adelantados. A lo mejor querríais que también la normativa fuera un poco más porque al fin y al cabo es un documento de mínimos. ¿No? Sí, pero aquí te diría, normalmente cuando se redacta un reglamento electrotécnico o el código técnico, siempre se hacen mesas de trabajo en el que participan los fabricantes. Entonces, a nosotros nos encantaría a lo mejor, pues no sé, un ejemplo, ¿no? Que según qué dispositivos electrónicos dentro del hogar fueran obligatorios, ¿no? En el cuadro de la vivienda, pero esto, pues bueno, las circunstancias locales hacen que esta publicación pues tenga bueno, pues tarda muchísimo, ¿no? A lo mejor para redactar y que sea oficial esa norma han de pasar 5 o 6 años. Yo creo que a nivel legislativo tenemos que ser más ágiles, o sea, la burocracia histórica yo creo que tiene que cambiar muchísimo en este aspecto, ¿no? Nosotros como fabricantes, cuando colaboramos en estas mesas, lo que aportamos es valor de lo que pensamos que van a ser las viviendas o las instalaciones dentro de 10 años. Por tanto, claro, a lo mejor esto es una norma que ya ha sido trabajada hace 2, pero claro, ahora ha salido a la luz, ¿no? Entonces, tiene una burocracia interna legislativa que son los plazos que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un punto de partida y como tú decías, Luis, es un punto de partida de mínimos, ¿no? A partir de ahí, los fabricantes y diferentes actores de la cadena pues tienen que tratar de todavía más de enriquecer ese mercado. Pero sin duda alguna colaboramos estrechamente con los organismos públicos para todo lo que hace relación a las normas, por ejemplo, normativas AENOR o el Código Técnico de Edificación. Y también es importante el papel del instalador. El instalador también tiene mucho que decir en eso, Miguel Ángel. Sí, es fundamental también. Lo que pasa es que en estos foros, lo que decía Jesús, yo creo que aquí la administración tiene que tener voluntad, y lo dije el otro día en otro foro que estuve en otra charla como esta, que tiene que tener voluntad de actuar. O sea, siempre demandamos, tú vas por la carretera y te ponen la Guardia Civil y te ponen una multa. Y nosotros en este aspecto estamos un poco desamparados. Porque lo que hablaba antes, y al principio comentaba el tema del intrusismo, por ejemplo. Tú puedes dejar entrar en tu casa a cualquiera, te cambia cualquier equipo, esté bien o mal, da lo mismo, y no hay nadie que verifique que eso está bien hecho o está mal hecho, independientemente que hay cosas que las puede hacer cualquier persona, como pues una bombilla, hay labores de la casa cotidianas, como tú tienes tu coche y cambias la rueda y no tienes que ir a un taller. Por lo mismo pasa con el tema eléctrico o con cualquier cosa de ámbito general. Tampoco vas a sacarte una muela y te la vas a sacar tú, vas a un dentista. Pues en todos los lados tienes que contar con el profesional. Y en estos casos nuestros, del tema de reformas y eso, pues el intrusismo está muy invadido y la administración no hace nada por provocar que todo eso esté legislado de una manera más o menos coherente. O que esté reglado, más allá de que si tú haces una reforma y tú pides que esté certificada por una empresa instaladora habilitada, pues entonces no habría ningún problema. Tú en telecomunicaciones tú no verás a nadie de fuera del sector que te ponga una fibra óptica. ¿Por qué? Porque sabes que eso está más limitado y tiene que ser un perfil más profesional. Pero en cambio, manipular cualquier tema de la instalación, aunque sea con tensión, te lo hace cualquiera. Hay mucha gente que es manita y tal, te hacen esas cosas que luego acarrea problemas, ¿no? Pues yo por experiencia personal, yo tengo una empresa que nos dedicamos mucho también a los seguros, ¿no? Y hacemos muchos avisos de incidencias de estas que vas a las casas y han cambiado un diferencial y se la ha quemado, porque le han apretado pues con lo justito. Y claro, con el consumo se ha quemado el diferencial y no se ha quemado la casa porque gracias a Dios, gracias a los fabricantes como Schneider, de eso estamos súper protegidos. O sea, para que prenden o prenden, eso para empezar. Y luego para que haga llama tiene que haber contacto con alguna cosa, con una cortina o con algo para que cualquier aparato eléctrico te genere una llama, ¿no? Te haga un incendio. Pues yo creo que por ahí estamos un poco desamparados a nivel de la administración. O sea, hay que tener voluntad, tanto por todas las partes, pero sobre todo por la administración. Tienen que hacer un poco más de policías. Nosotros sí que demandamos desde FENIE, por ejemplo, desde la Federación, siempre lo hemos dicho, ¿no? Demandamos una figura más
de que andan más detrás de nosotros, porque muchos de nosotros también hacemos las cosas mal, no somos perfectos. O sea, incluso hacemos instalaciones que aunque las hagamos profesional también están mal muchas veces. O sea, o hacemos cosas que, pues, por lo que estamos hablando, por desconocimiento, porque ya hemos hecho muchas y creemos que lo hacemos todo perfectos, y eso nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida. De hecho, Ahí yo creo... Sí, perdona, No, Daniel. perdona, Luis, ahí yo creo que la mejor ayuda, Miguel Ángel, y tampoco es un tema en el que... Pero yo creo que es la formación, que que la administración apoye a que tengamos la oportunidad de formar a nuestra gente y formación de verdad, formación de la que la empresa necesita. No sacamos cursos de formación. Oye, pues parece que sí que es necesario porque las empresas demandan este perfil. Pero es que de estos 4 cursos se han quedado que no va nadie. Entonces, nosotros necesitamos una formación y además una formación dual, donde la persona que se esté formando que también conlleve un conocimiento de lo que se supone trabajar en una empresa, que las empresas de alguna manera también conozcan qué inquietudes tienen estos jóvenes, que les vayamos marcando el camino. Para mí eso sería lo mejor en cuanto a que la administración puede hacer para que esos profesionales hagan las cosas bien. Porque si les metemos todavía más a inspeccionarnos, yo creo que con esos trámites tan arduos y tan largos que comentaba antes Jesús de la norma, pero si también nos tiene que inspeccionar todo, pues yo creo que hay que tener ya confianza en nuestro nivel de profesionales. Yo no voy tanto por ahí. Yo te quiero, aparte, yo te digo, desde FNIE siempre tenemos la formación, es uno de los pilares fundamentales. De hecho, estamos... Miguel Ángel, yo creo que los instaladores sois dentro del gremio de la construcción los que más os formáis. Estamos siempre en una formación continua, eso está claro. De hecho, de la mano de nadie, por ejemplo, llevamos muchos cursos y tenemos varias colaboraciones con tema de cursos, tanto los que nos demandan nuestros asociados por temas puntuales, a lo mejor de reglamentación o tal, y luego pues las novedades de mercado, de la mano de los fabricantes estamos al 100% con todos, o sea, eso lo tenemos muy claro. Mira, yo haciendo referencia a eso, y ahora estaba mirando aquí en la pared de la oficina, yo tengo un curso que además me llamó mucho la atención y fue de Schneider, y fue ser empresario, que ahora ya se dejó de hacer mucho, y ese fue uno de los mejores cursos que yo creo que he recibido. O sea, porque nos abrió los ojos a muchas pequeñas empresas de por dónde van los tiros, que muchos nos creemos que es solo poner cables y luego hay muchas cosas detrás de lo que es una empresa. Y luego la venta. Nosotros hemos sacado en la Academia de Plan Reforma, justamente a raíz del COVID, el tema técnicas de venta y se ha vendido muy bien. O sea, se ha vendido muy bien porque no hay cursos específicos de técnicas de venta, pero enfocado a un sector como el de la construcción, con todas sus particularidades, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas formas, el tema del intrusismo es realmente complicado. No, nos va a ayudar, nos va a ayudar, yo creo que también al final somos un sector que, bueno, pues que no tiene muy buen encaje con la gente joven, ¿no? Nuestro sector, la edad más o menos está situado en 45, 48 años, más o menos el sector de la construcción. Incluso hay algunos oficios que es superior. No somos un sector, por así decirlo, lo más atractivo. Y yo creo que con la implementación de esa tecnología que comentaba Jesús, de esos avances que está haciendo la industria, los fabricantes, con la digitalización presente en nuestro día a día, yo creo que ahí sí que y con una formación adecuada a lo que las empresas necesitamos, yo creo que ahí sí que podemos ser mucho más atractivos de lo que históricamente hemos sido el sector para la gente joven. Y por supuesto también, y lo ligo con la industrialización. En cuanto consigamos que más avances, que ya hemos visto que estamos viendo avances en la industrialización, que poco a poco se sumen más iniciativas en ese sentido, pues ya el trabajar en la construcción pues cada vez va a ser menos al aire libre y a 40 grados en verano y a 2 grados en invierno, sino ya va a ser pues en una nave un trabajador de construcción de bata blanca. Ya va a ser de una forma diferente, con la incorporación a este espectro de la mujer a nuestro sector, con la incorporación de gente joven, disminuyendo mucho los riesgos laborales que tiene nuestro sector, porque no es lo mismo trabajar en una nave, en una cadena, lo más parecido a una cadena de distribución dentro de nuestro sector que en un solar donde hay muchísimo más maquinaria, riesgos, acopio de materiales, que no está bien organizado, etcétera, etcétera. Si os parece,
por ir un poco concluyendo y poniéndole término al debate, a mí me gustaría iniciar una ronda de conclusiones y acabar con mensajes optimistas en general sobre qué balance podemos hacer del futuro que nos aguarda y qué perspectivas tenemos y poner el foco sobre todo en aquellas oportunidades de negocio y en aquellas alternativas que yo creo que las hay, estoy convencido de que las hay y además estamos en sectores estratégicos, ya se hable solo de construcción, ya se hable de la parte eléctrica y creo que además es el momento de reivindicar la esencialidad, porque la demostración de esta crisis es que, por ejemplo, el sector eléctrico ha sido un sector esencial y debe aprovechar el momento para contribuir a prestigiarse. Me gustaría empezar con vosotros un poco en esa línea, en la línea de ofrecer algunas conclusiones en general sobre cómo veis el futuro y a dónde creéis que tenemos que poner el foco para que la salida de la crisis sea lo mejor posible. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues empiezo yo mismo. Jesús. Yo lo que diría es que, bueno, pues estamos en un mercado, estamos en un momento y trabajamos en un sector que podemos decir que es apasionante en estos momentos. Podemos pensar, y es así porque lo vemos, que el mercado va a ser más eléctrico, el mundo va a ser más eléctrico. Tenemos delante un dilema energético en el que tenemos que tratar de descarbonizar muchísimo, ¿vale? Y conseguir ese balance neto de emisiones de CO2. Y ante esto, pues como actores y partícipes dentro de la cadena de valor, tenemos que tomarlo como responsabilidad, no solo como individuos, sino como sociedad, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible para poder llegar a esos compromisos cuanto antes. Y la tecnología esto lo va a permitir, desde el punto de vista de transición energética, como más desde la parte de operaciones con la eficiencia energética, ¿no? Las eficiencias operativas. Y bueno, y el sector, pues decíais por ahí que no es muy atractivo, pero yo estoy convencido que lo va a ser. Lo va a ser porque la tecnología y la especialización que van a tener que tener nuestros instaladores, pues lo que va a hacer es evitar el intrusismo y va a traer talento joven para los próximos años, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estamos en un momento único y bueno, las expectativas y optimismo desde Schneider y mías personales son vitales, son vitales. Y no olvidemos una cosa muy importante, es la generación que viene detrás. La generación que viene detrás es nativa digital. O sea, yo estoy justo al límite. Yo soy la mitad nací tradicional y luego soy de los primeros digitales, pero los que vienen detrás son 100% digitales. ¿Qué quiere decir? Que van a demandar todavía más tecnología porque es su razón de ser. Es decir, nacen con un smartphone, con una tablet con 2 años, hacen virguerías. Pues ¿cómo no van a querer, en vez, igual Jesús, no sé si lo te voy a decir, pero ¿por qué van a tener que tener interruptores? Sí, igual lo van a controlar todo desde el smartphone, ¿no? Y no van a necesitar mecanismos, yo qué sé. Pero bueno, necesitarán sensores, yo qué sé. Es un decir, ¿no? Pero evidentemente eso puede hacer mucho más eficiente todo y eso por un lado. Por otro lado, todo lo que es la digitalización es una parte que estamos nosotros trabajando desde Plan Reforma, la digitalización de la conexión de toda la cadena de distribución desde el fabricante hasta el cliente final. O sea, todos esos procesos que se producen, que ahora mismo es un lío patatero y que es súper poco efectivo y por lo tanto eficiente a nivel de transportes. O sea, me estoy refiriendo al e-commerce, por ejemplo, ¿no? A la venta online, que puede ahorrar muchísimos costes pues a todos, a toda la cadena de distribución, desde el instalador, ¿no? De no tener que ir ahí haciendo micropedidos al distribuidor o al propio fabricante, ¿no? Entonces yo creo que en un medio plazo, porque esto ya no estamos hablando del futuro lejanísimo, va a llegar toda esta gente empujando muchísimo, muchísimo todo el tema este de smart home, eficiencia energética, etcétera, etcétera, ¿no?
También hay un tema importante, que la tecnología a veces, por romper estereotipos, la tecnología no es solo para la gente joven. Yo creo que la tecnología permite responder a muchas necesidades de gente avanzada en edad y de movilidad reducida, ¿no? El hecho de poder desde tu dispositivo poder subir y bajar las persianas o subir o encender la calefacción o directamente interactuar con Alexa y decirle que te suba y te baje la iluminación, ¿no? Pues esto para una persona de edad avanzada es muy importante, ¿no? Porque al final tenemos que hacer que esas viviendas sean lo más confortables, eficientes y seguras, ¿no? Entonces, la tecnología yo creo que es, por suerte se puede democratizar, ¿no? Y tiene que estar al abasto de cualquier individuo. Por supuesto. Sí. Daniel o Miguel Ángel. Sí, pues a mí me gusta mucho esto de Jesús. Yo creo que el futuro del sector pasa fundamentalmente, uno de los pilares es la tecnología. Eso no me cabe la menor duda porque lo demanda el cliente y porque nosotros como responsabilidad social corporativa, las empresas que nos dedicamos a esto, sabemos que la tecnología pues, es sostenibilidad, es eficiencia y esto tiene que ser también un sello de las empresas que nos dedicamos a este sector. Por tanto, en ese sentido, yo creo, quiero dejar muy claro que uno de los pilares para este futuro que nos espera después de esta grave situación en la que nos encontramos va a ser el sector inmobiliario, se va a basar mucho, va a tener como pilar fundamental en la tecnología. Y sí que quiero dejar claro que un mensaje de tranquilidad respecto a los proyectos que están ahora mismo en marcha, que no se ponga en cuestión y que todos los que están en construcción pues van a terminar en el plazo mínimo posible, en el menor plazo posible. Evidentemente tendrán algún impacto esos días que nos declararon el estado de alarma como actividad no esencial, pero creo que no hay ningún caso, por lo menos que yo conozca, de que alguna construcción se ha parado por este motivo, con lo cual un mensaje tranquilizador, que van a terminar todas las obras que están ahora mismo en curso y dependerá si seguimos los ritmos que veníamos teniendo estos años pasados o incluso incrementarlos, dependerá no solamente ya del impacto económico en el que nos encontremos, sino también de las ganas de que la administración tenga en que nuestro sector pues sea uno de los motores de la recuperación económica, ¿no? Yo creo que ahí dependemos de nosotros mismos, no en su totalidad, sino también dependemos de que se incentive de alguna manera el acceso a vivienda, fundamentalmente incluso decimos el primer acceso a vivienda. Entonces va a pasar porque la administración sea, bueno, tampoco es ser valiente, que tome alguna decisión en este sentido. Yo creo que va a beneficiar mucho a todos, fundamentalmente a la sociedad y a los jóvenes, ¿no? Que tenemos una edad de emancipación, estamos a la cola de Europa, tenemos 30 años de edad de emancipación, cuando nuestros países vecinos como Francia están en 24 o 25 años, y esto además tiene unas consecuencias importantes de demografía, pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Gracias, Luis. Gracias, muchas gracias, Daniel. Y para que acabar, Miguel Ángel. Lo habéis dejado para el final. Bueno, yo viendo que todos estáis optimistas y tal, yo he encantado porque eso repercutirá en que tengamos toda la familia de FENIE tenga su trabajo y todos los instaladores habilitados tengamos nuestro sitio donde poder trabajar y las empresas sigan funcionando. Esperemos que todo vaya como estamos pensando, ¿no? Que sea todo para adelante, que tengamos tanto trabajo como estamos viendo, ¿no? Y que no haya problemas de futuro, ¿no? Y que no volvamos a caer otra vez en la desescalada vaya todo bien y que no vamos a repercutir y que no tengamos otra vez esta pandemia que ha arrasado a nivel mundial, ¿no? Sois optimistas, pero yo no sé el futuro, aunque yo también soy optimista, hay un grado de pesimismo en el que no podemos dejarlo pasar, ¿no? Dentro de 3 meses, lo que decía, dentro de 3 meses, cuando todo esto que llevamos del parón y todo esto vayamos otra vez a retomarlo, a ver cómo nuestras empresas aguantan todo este impacto, ¿no? Luego el tema del dinero, si no hay dinero, o no vienen ayudas, también va a ser un problema grande y esto se va a ver a futuro, no lo vamos a ver en un plazo de 1 mes o 2 meses. El verano le pasaremos, pues somos españoles, viene el calor, la playa y pasaremos todos felicidad y no pasará nada.
cuando volvamos a la realidad en septiembre, volveremos otra vez a poner los pies en el suelo y otra vez a funcionar casi el día a día, ¿no? Pero nos movemos por impulso, somos latinos y nos movemos por impulso. Y por desgracia funcionamos así, no nos ha ido mal hasta ahora, pero somos de esta manera de ser, ¿no? Y espero que todo vaya bien y veo que si todo va como estamos hablando, el futuro es esperanzador, ¿no? Y de hecho, nosotros, te digo, de la mano de la formación y todo eso, hemos aprovechado mucho este tiempo de parones y tal para hacer mucha formación. Hemos aprovechado muchísimo para hacer formación, que es fundamental para ponernos al día. Y yo creo que es fundamental y nada más. Bueno, agradeceros a todos y a vosotros como contertulios y compañeros este ratillo que hemos pasado. Nada, Luis, te doy la palabra. Un placer. Pues nada más, a mí solo me queda agradeceros a todos vosotros vuestra participación, esperando reencontrarnos en esa normalidad que auguraba Miguel Ángel ahora en breve, a la vuelta del verano, cuanto antes mejor. Y nada, simplemente dejaros con un último comentario que nos ha entrado en el chat, que nos decían que muchas gracias a todos, que un webinar muy interesante, con gran valor de colaboración y optimismo. Pues nada más, simplemente despedirnos. Muchas gracias a todos por vuestra participación, a los que habéis estado también oyéndonos. Esperamos que os haya servido de alguna utilidad lo que hemos hablado aquí y simplemente emplazaros a un nuevo webinar que organice Schneider. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias a Schneider. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Gracias, Schneider. Gracias. A vosotros, hasta luego.